Muy buenas tardes, bienvenidos a Politeya, su espacio de reflexión sobre la historia, la economía, la política, la cultura y la sociedad, entre otros muchos temas más. Hoy los invito a quedarse con nosotros. Vamos al episodio 17, donde vamos a hablar del libro El Príncipe de Nicolás Maquiavelo. Bienvenidos. Comenzamos. El Príncipe fue escrito en 1513 por el filósofo y diplomático italiano Nicolás Maquiavelo, aunque se publicó de forma póstuma en 1531. Está dirigido a los gobernantes, especialmente a Lorenzo de Medici, el Magnífico, como una guía práctica para conquistar y mantener el poder político. Aunque fue escrita en 1513, durante el confinamiento de Maquiavelo, en San Casiano, a causa de las acusaciones que sobre él pesaban por estar señalado de conspirar contra los Medici, no sería sino hasta 1531 cuando vería luz en Roma. El libro así funciona como una respuesta a dicha acusación. En esta obra explica Lorenzo Medici cómo actuar y qué hacer para unificar a Italia y sacarla de la crisis en la que se encontraba. Algo que conviene aclarar, amigos que nos acompañan, es que en Italia no es la Italia que es ahorita. Italia era una cosa que se llamaba, era un conglomerado de principados. De hecho se les llamaba príncipes, no porque fueran hijos del rey, sino a los reinos, en vez de ser reinos, se llamaban principados. Entonces, por eso, cuando Maquiavelo le da nombre de príncipe, se refería al de gobernante. ¿Sale? Muy bien, entonces, aclarado este punto, los Medici era una familia pues, muy poderosa en Italia, dentro de Roma, del Principado de Roma, pero acuérdense que eran muchos principados que integraban a lo que era Italia. También te cabe aclarar que el Príncipe se le considera el primer tratado político que se conoce, que se tiene en la historia, donde Maquiavelo se despoja de la moral y hace un tratado totalmente pragmático. ¿Qué quiere decir eso? Que se despoja de lo que es bueno o de lo que es malo para hacer algo estrictamente pragmático. ¿Para qué? Para conservar el poder. De hecho, una definición de la política se refiere al arte de acceder al poder, pero también de retener el poder. Entonces, esto es lo que hace Maquiavelo con el príncipe. Pues, esta será la introducción. Vamos a ver algunos elementos muy importantes del príncipe. Si tienen oportunidad de leer la obra, es un libro muy pequeñito, bueno, pequeñito considerando otros libros, pero es de muy fácil lectura. Incluso lo pueden conseguir en PDF, en internet, o en cualquier librería a un precio muy barato, o incluso en Amazon o en cualquier otro lugar. Comenzamos. El Príncipe constituye un importante aporte a la concepción moderna de la política. En este sentido, es una obra que contradice la tradición filosófica del pensamiento político antiguo, en el cual la práctica de la política se encuentra ensombrecida por la idealización de gobiernos y ciudades utópicas. ¿Qué quiere decir esto, muchachos? Antes la política, al menos la concepción que se tenía de la política, se refería a que todo lo bueno, ¿no? Que hacemos esto por lo bueno, porque es lo bueno, porque es lo que Dios quería, porque es lo bueno para los ciudadanos. Pero en realidad, ya con Maquiavelo, lo que se buscaba no era idealizar algo, sino lo querían hacer algo práctico, algo que pudiera utilizarse como un manual de cómo acceder y retener el poder de una manera práctica, olvidándose de las cuestiones morales, de que si está bien o que si está mal lo que estamos haciendo. ¿Sale? Entonces, a eso se refería Maquiavelo con una forma práctica de utilizar estas herramientas
obtener el poder. Al contrario, en el príncipe se establece el ejercicio real de la política, que implica situaciones reales con hombres y pueblos reales, cuyas conductas, decisiones y acciones generalmente no responden necesariamente a la moral, sino a las leyes del poder. Obviamente, aquí entramos otra vez, aquí está descartada totalmente la moral. Si tienes que hacer esto, pues lo vas a hacer para conseguir el poder, ¿sale? La importancia de este tratado radica en que deja al descubierto las verdades prácticas del poder y muestra la forma en que frecuentemente el ejercicio del poder contradice los preceptos morales. De allí que en lugar de dedicarse a hacer juicios sobre la moral o la religión, su enfoque va más en cuestiones de estrategia política. Muchachos, acuérdense que en esta época pues era muy importante la religión, sobre todo la religión católica. Entonces, todo, incluso el gobierno, estaba rodeado de la religión. Entonces, Maquiavelo quita de este manual tanto las cuestiones religiosas como las cuestiones morales y lo enfoca exclusivamente para hacer un manual del poder, de lo que es la política, ¿sale? Y de cómo acceder a ella. Muy bien. De esta manera, Maquiavelo detalla de forma en que qué tiene que hacer el gobernante frente a las diferentes situaciones o circunstancias que se le presenten y establece que el principal fin de la práctica política es conservar exitosamente el poder. Para demostrar sus teorías, Maquiavelo echa mano de situaciones históricas reales que abarcan desde el mundo antiguo hacia el presente. Cabe destacar que El Príncipe es la obra en que da origen al término maquiavélico, utilizado con cierta carga despectiva para condenar prácticas inmorales o malévolas, cuando en realidad esta es una obra de gran valor por su conocimiento de la psique humana, el sentido común y el pensamiento pragmático. Yo creo que me quiero detener un poquito en este punto, porque efectivamente la carga de maquiavélico es que tú eres muy maquiavélico, o eres muy, o esto que hiciste fue muy maquiavélico, y le damos esa carga negativa. En realidad, cuando hablamos de Maquiavelo o de la cuestión maquiavélica, nos estamos refiriendo a que estás haciendo una cuestión que lo estás haciendo única y exclusivamente por conseguir un objetivo. Maquiavelo tampoco hablaba de cosas ilegales. Él hablaba de hacer lo necesario para conseguir el objetivo. Ustedes interpretenlo como ustedes quieran, pero en general eso es lo que él quería. Pues el término Maquiavelo o maquiavélico pues se refiere más bien a una persona, yo le daría otra concepción. Una persona maquiavélica se refiere más bien a un estratega político. ¿Qué tienes que hacer para acceder al poder? Y también, ya que lo tienes, ¿qué tienes que hacer para conservar? ¿Vale? Muy bien. Dentro del este tratado lo divide en ciertos capítulos. Uno de los primeros es las repúblicas y los principados. Para hacer un poquito de historia, cuando hablamos de repúblicas, se refiere a que una república es cuando en ese lugar se elige a un gobernante. ¿Vale? Una república es cuando tú, o yo, o los otros, o la gente que está en ese poder, o que está en ese lugar, elige a sus gobernantes. Cuando hablamos de un principado, cuando hablamos de un reino, cuando hablamos de los zares rusos, hablamos de personas que heredaron el poder por cuestiones de raza, por cuestiones de sangre, y que están avalados por el derecho divino. ¿Qué es el derecho divino? Los reyes de antes decían que ellos tenían el poder porque Dios así lo quería. Y esa era su justificación para tener el poder. Que Dios les había manifestado que ellos deberían de tener el poder. Muy bien.
Los primeros capítulos de esta obra están dedicados a explicar las distintas clases de principados que hay y las maneras en que estos pueden adquirirse. Comenta que los estados pueden ser repúblicas o principados y que pueden ser hereditarios cuando se transmiten a través del linaje. Ya hablamos de la sangre. O nuevos cuando se obtienen por herencia o por conquista, mediante las armas propias o las ajenas, por fortuna o por la virtud. Habla de los principados hereditarios, nuevos o mixtos. Expone que los principados hereditarios, así como los nuevos, precisan políticas de continuidad en lugar de cambios radicales que pueden trastornar la vida y costumbres de la población. En cambio, aquellos que denomina mixtos, que son nuevos, pero que se anexan a un principado antiguo, implican tratos diferentes acordes a las circunstancias, políticas que intervinieron en su adquisición. Advierte sobre las dificultades de asumir el gobierno de un principado nuevo y avisa especialmente sobre la importancia de imponerse al grupo de poder anterior, de sofocar rebeliones y de manejar la política interna con cautela y eficacia. Cuando hablamos, por ejemplo, de este tipo, hay una anécdota con Alejandro Magno, que cuando él conquistaba un territorio nuevo, en realidad él no intervenía en nada en la cultura de ese territorio nuevo. O sea, el único que imponía era que el rey, que era fiel a él, se le ponía una carga tributaria a ese territorio, pero en realidad todo lo demás seguía estando igual. Entonces, ese fue parte del éxito que tuvo Alejandro Magno, porque en realidad la gente lo que veía decía, bueno, al final del día alguien nos va a gobernar, no importa quién sea. Y entonces nunca, en realidad, nunca había esa pugna con Alejandro Magno, sobre todo por haberles quitado sus costumbres o sus tradiciones, incluso su lengua. Entonces, eso fue algo muy importante que hizo Alejandro Magno. También analiza Maquiavelo que la forma de proceder en un estado que antes de su conquista debe ser gobernada por leyes propias, y enumera las tres opciones que tiene el gobernante. 1. Destruirlo. 2. Radicarse en él. O 3. Mantener las leyes y costumbres anteriores, pero obligándolo a pagar tributos y ser gobernado por un grupo leal al príncipe. Este punto número 3, pues es lo que les explicaba hace ratito de Alejandro Magno. Esto hizo Alejandro Magno. Mantuvo las leyes, costumbres de los territorios que conquistó, pero o los obligó a pagar tributo, y el grupo que gobernaba ese territorio pues era un grupo afín a él. También habla Maquiavelo que puedes destruir el territorio que estás conquistando y poner uno nuevo, o radicarse en él. ¿Qué significa eso de radicarse en él? Que si tú conquistaste un territorio nuevo, forzosamente tendrías que vivir en ese territorio nuevo para conseguir controlarlo. ¿Vale? Entonces, esas son las tres opciones que nos da Maquiavelo. Advierte que, sin embargo, este tipo de estados o de ciudades tienen un gran orgullo por su libertad, razón por la cual siempre estarán dispuestos a levantarse para reconquistarlo. Así pues, la única opción segura que tiene el príncipe para mantener el poder es arrasarlo y dispersar a la población. Entonces, si se fijan, aquí Maquiavelo lo que dice es que en realidad el pueblo siempre va a estar deseoso de no tener a alguien más que lo esté conquistando. Entonces, si el príncipe puede, para tener un mejor control sobre ese territorio, pues es lo que mejor que puede hacer es arrasar ese territorio y destruirlo todo. Según Maquiavelo, existen dos formas de adquirir los principados, unos con las armas propias y con virtud, y otras con las armas y la fortuna de otros. El primer caso señala que si bien estos principados son más difíciles de adquirir, son a la larga más fáciles de mantener, siempre y cuando se disponga de la suficiente fuerza. En los segundos, explica que los principados adquiridos con las armas y la fortuna de otros, aunque resultan más fáciles de obtener, son al contrario difíciles de mantener, pues dependen de un conjunto de factores
que lo condicionan. ¿A qué nos referimos cuando hablamos con las armas de otros? Pues cuando en la época pasada y también en esta, hablamos de unos grupos que se llaman mercenarios. Son ejércitos que no pertenecen a ningún país y que tú compras esos ejércitos para hacer cualquier cosa. Entonces aquí, por ejemplo, Maquiavelo habla de que contratar estos ejércitos mercenarios, pues resultaba más fácil para obtener territorios, pero también eran más difíciles de mantener porque precisamente estos ejércitos mercenarios pues se vendían a cualquier postor. ¿Sale? Muy bien. Maquiavelo también advierte sobre el uso de la crueldad y la forma en que ésta debe ser aplicada. Sostiene que si es bien usada, si se cometen todos los crímenes al principio, lo que permite que luego, poco a poco, se pueda empezar a otorgar beneficios a los súbditos para hacerlos olvidar las ofensas recibidas previamente. La crueldad, si es mal usada y no son cometidas todas en un inicio, lo que a la fuerza deben de seguir cometiéndose en lo sucesivo, lo que le atrae la enemistad del pueblo y conduce al príncipe al fracaso. Me está saludando mi compañero Dominic. Muy buenas tardes, Dominic. Él también habla que son también referidos otros tipos de principados, como lo son el civil y el eclesiástico. El primero, el civil, se obtiene con el favor de los ciudadanos, de los poderosos del pueblo. Para él se requiere sobre todo la astucia política, principalmente para mantener al pueblo del lado del príncipe. El segundo, el eclesiástico, por su parte, es bastante difícil de adquirir en un principio, pero luego es más fácil de mantener, puesto que se apoya en las leyes de la religión. Maquiavelo, en algunos de sus capítulos, habla sobre los tipos de ejércitos que hay en un principado. Habla sobre la forma de medir fuerzas de los principados. Por ejemplo, él explica la forma en que deben de ser medidas las fuerzas en los diferentes principados. En este sentido, lo principal es que el príncipe sea capaz de valerse por sí mismo o no. Tener hombres, dinero y un ejército adecuado lo calificarían como capaz. En cambio, si no posee ninguno de estos elementos, entonces deberá refugiarse tras sus murallas y resistir los ataques de los enemigos. Con relación al ejército y los soldados que el príncipe debe tener a su disposición, Maquiavelo afirma que estos pueden ser de tres tipos: uno propio, un auxiliar y uno mixto. Advierte sobre los soldados mercenarios que luchan por dinero y no por lealtad. Desaconseja a los soldados auxiliares que pertenecen a otro príncipe, al cual deben su fidelidad. E indica que lo idóneo será tener un ejército propio, que solo el príncipe deba la lealtad. También refiere la importancia de que el príncipe se ocupe de la guerra, que es tarea fundamental en el Estado, que ni siquiera en tiempos de paz debe abandonarse, pues advierte un príncipe que no es hábil en las artes de la guerra el príncipe que no es hábil en las artes de la guerra será despreciado por el pueblo. Compañeros, yo creo que mis compañeros que nos están viendo, hay que también aclarar que en este punto donde escribe Maquiavelo, el concepto de la riqueza no es el mismo que el concepto de la riqueza que tenemos al día de hoy. Ahora la riqueza tiene muchas variantes, pero en esos tiempos la riqueza estaba ligada totalmente a la tierra. Entonces, un príncipe era rico en la medida que tenía muchas tierras conquistadas. Por eso es que había tanta guerra en esos años. Porque lo que se buscaba era tener mucho territorio, porque la riqueza la daba el territorio. Ahora eso ya no importa. O sea, obviamente pues es importante tener un territorio, pero la riqueza no está basada precisamente en el terreno.
La riqueza pues ya se da a través de otras formas, por ejemplo el petróleo, el oro, la tecnología, la información, etcétera, etcétera. Pero en este tiempo sí era muy importante el territorio. Entonces, aparte, se tenía una creencia de que la riqueza tenía un límite, la riqueza. Entonces, al tener un límite, pues ya estaba toda la riqueza dividida en el mundo. Entonces, si tú querías tener más riqueza, tenías que quitársela a alguien más. ¿Vale? Muy bien. Maquiavelo aborda también la forma en que debe de conducirse el príncipe en función de las circunstancias y de las consecuencias de sus acciones y de sus decisiones. Refiere que las cosas que hacen que sea alabado o censurado y aconseja en este sentido siempre por la realidad en lugar de perseguir utopías irreales, ya que para mantener el poder lo importante no es seguir la moral, sino hacer lo que sea necesario para conservar el Estado. Hace también referencia a la generosidad y a la avaricia y realiza consideraciones sobre cuál es más conveniente. La primera, por un lado, suele ser tenida por buena, pero a la larga resulta perjudicial, pues para mantener esta reputación, el príncipe habrá de gastar todo su patrimonio. En cambio, si opta por la avaricia, entonces también podrá ahorrarle impuestos al pueblo, lo cual lo ayudará en momentos decisivos a financiar empresas y ganar guerras, de modo que acabará siendo amado por la mayoría. Fíjense qué ilógico, ¿verdad? O pareciera que es incongruente esto. Maquiavelo decía que si tú eras generoso con tu pueblo, terminarías acabando con el patrimonio del Estado y te terminarías quedando pobre. Pero, y al final, como ya no tendrías dinero que darle a tu pueblo, pues serías odiado. Por el contrario, si tú eres una persona, un príncipe avaricioso, que cuidas tu dinero, lo que va a pasar es que el patrimonio del Estado va a estar ahí guardado para poder hacer afrenta a las responsabilidades del Estado, pero también a las guerras. Entonces, por ende, tú, al ser un príncipe, pues digamos, previsor en ese sentido, pues tu pueblo te va a amar. Qué curiosidad. Dice, un aspecto central en la administración de la justicia del príncipe es el asunto de la crueldad y de la compasión. La compasión es una virtud apreciada, puede llevar con el tiempo a verse obligado a la crueldad. La crueldad, por su parte, la considera más efectiva que la compasión siempre y cuando sea bien administrada. Mucha crueldad aplicada al principio ahorra crueldades futuras, mientras que si se prefiere ser compasivo en un inicio, es posible que se tengan que cometer más y más crueldades para conservar el Estado. Hay una dicotomía de algunos dichos que hablan sobre Maquiavelo, sobre lo que es ser temido o ser amado. En este sentido, Maquiavelo lo que recomienda es que ser amado y temido simultáneamente, pero afirma que puestos a elegir, lo mejor es ser temido que amado. Pues el pueblo, explica, siempre puede olvidar el amor, pero nunca el temor. Y gracias a esto disminuyen las posibilidades de que alguien te quiera quitar el principado. Maquiavelo, en relación a la forma de conducirse en los asuntos del Estado, aconseja poseer la fuerza y la cautela al mismo tiempo. Lo ilustra empleando la alegoría del león y el zorro. El león no sabe evitar las trampas, mientras que el zorro no sabe cómo defenderse de los lobos. Por ello, el príncipe debe ser capaz de evitar las trampas, como el zorro, pero también de aterrorizar a los lobos como el león. Sobre la importancia de las virtudes en el ejercicio del poder, advierte que poseerlas es bueno, pero que es más importante aparentarlas. De hecho, afirma que no toda virtud es buena para el poder y que en todo caso la mayoría de la gente solo juzga las apariencias y los resultados. De ahí que se atribuye a Maquiavelo la frase "el fin justifica los medios", aunque no la exprese con estas mismas palabras. Bueno, de hecho hay una discusión sobre que si realmente esta frase se le puede atribuir a Maquiavelo,
Yo en ninguna parte del libro del príncipe encuentro esta frase, pero se le atribuye a él. Pero no es, pero si digamos, si somos un poquito más analistas, pues no es algo que no pueda ser real, porque es una frase totalmente pragmática. O sea, Maquiavelo no habla de que tienes que ser hacer los superméritos del mundo y ser bueno y hacer esto y hacerlo. Él habla de cosas específicas para conseguir el poder, no importa cómo. Entonces, sí puede ser que si no la dijo, al menos en su libro, pues sí la dijo entre líneas. ¿Sale? Advierte que los únicos defectos que deben evitarse son el ser menospreciado y odiado, pero son estos los defectos que pueden llevar a que el pueblo, los nobles o los soldados puedan ir en contra de un propio príncipe. Maquiavelo también habla sobre las fortalezas. Discurre sobre la utilidad de armar o desarmar a los súbditos y sobre la eficacia de las fortalezas, que solo son útiles cuando se teme más al propio pueblo que a los invasores. Maquiavelo explica que el príncipe debe conducirse de cierta manera para ser estimado y admirado por su pueblo, los nobles y el ejército. Para ello aconseja el acometimiento de grandes empresas y el manejo adecuado de la política interna y realizar premaciones o castigos que sirvan como, por ejemplo, para los súbditos. Advierte Maquiavelo sobre los criterios que debe de elegir el príncipe a la hora de elegir a la gente que va a estar a un lado de ellos. Habla de que el cuerpo de ayudantes y consejeros más cercanos, y que por lo mismo han de ser los más fieles, los que pongan por encima de su interés personal al príncipe y al Estado. En esa misma línea recomienda más adelante huir de los aduladores porque no le dicen la verdad. También dedica Maquiavelo un capítulo a explicar el poder de la fortuna. Sin embargo, afirma que no todo debe dejarse a manos de esta, sino que se ha de estar preparado para las adversidades de tal modo que las pueda hacer frente. Por todo lo anterior, Maquiavelo hace un balance sobre las causas por las cuales los príncipes de Italia han perdido sus estados y enumera entre ellas las carencias de ejércitos, la mala relación con el pueblo, y así como la falta de previsión y de decisión al actuar. Por todo lo anterior, Maquiavelo exhorta al príncipe Lorenzo de Medici, a quien va dirigida esta obra, a liderar Italia y liberarla de los bárbaros, es decir, de los extranjeros. Si podemos concluir en algo, El Príncipe es un tratado político realista que rompe con la visión idealista del Estado y de la política. Para Maquiavelo, el éxito del gobierno se basa en la eficacia, no en la moral. Su obra es considerada pionera en el pensamiento político moderno y sigue siendo debatida por su enfoque pragmático y controvertido. Muchachos, El Príncipe, aunque es un tratado político que se escribió hace más de 500 años, aún al día de hoy es una fuente inagotable de personas que se dedican a los negocios, a la política, y es una forma real de cómo conducir una empresa, conducir un estado, conducir un municipio, de cómo tú te puedes desprender de toda esa cuestión moral y dedicar única y exclusivamente la cuestión pragmática para conseguir los objetivos que te estás planteando. ¿Y cuál es el objetivo principal de la política? La de conseguir el poder y de retenerlo. ¿Cómo? Pues al menos haciendo lo que sea necesario para hacer, al menos que no sea ilegal, ¿verdad? Bueno, me despido, espero sus comentarios sobre esta obra. Si la pueden leer, léanla, la verdad les va a encantar. Quiero hacer mi comercial, pueden seguirme en mis redes, en YouTube, en Facebook, en Instagram, en Twitter, que ahora es X.
y aquí en TikTok como Politeya Noticias. Si tienen algunos temas que quieran que tratemos en estos espacios, con todo gusto estoy a sus órdenes. También publiqué mi obra llamada Vida, que es una novela literaria, que está en Amazon. La buscan como por nombre del autor, Hugo Gallegos, o Vida, y ahí aparecerá en su versión tanto digital como en su versión escrita. Quedo a sus órdenes y que tengan muy bonita tarde. Hasta luego.